Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Carolina Ortega Vidal. Estoy en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el técnico de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Pertenezco al CECAT Sagún Córdoba en el grupo 138, el tutor Álvaro Daniel Sarria. Hoy voy a hablar sobre las biomoléculas orgánicas. Entonces, primero voy a hablar de las proteínas. Para hablar de las proteínas, primero tengo que hablar de los aminoácidos, que son una parte importante en la forma de las proteínas. Entonces, que por medio de la hidrólisis, de una hidrólisis de proteínas, hemos descubierto que se identifican 20 aminoácidos distintos. Aquí quise colocar la estructura de los aminoácidos, lo cual tenemos un carbono alfa, el cual tiene un grupo amino, tiene un grupo carboxilo, se le une una molécula de hidrógeno y una R. R significa la estructura o el esqueleto del carbono. Esto es lo que lo hace característico y diferente a los demás. Tenemos unos aminoácidos que son esenciales, que son aquellos los que el cuerpo no puede producir por sí solo y por ende nos toca suministrarlos en cantidades pequeñas en una dieta balanceada. En esto tengo un listado, los cuales podemos encontrar la leucina, la valina, histinina, triptófano, la isoleucina, entre otras. Entonces, las proteínas son biomoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunas podemos encontrar hierro, fósforo, magnesio y cobre. Estas proteínas son esenciales para todas las células vivas y se dividen en dos tipos, una tipo estructural y una tipo funcional. Las proteínas se pueden clasificar, como todos sabemos, su composición química, su estructura, su sensibilidad y solubilidad. Pero también tenemos la holoproteína o proteína simple, que es la que están conformadas solamente por aminoácidos. También tenemos la heteroproteína o las proteínas conjugadas, que están conformadas por una proteína y otro grupo no proteico. Esto se le llama grupo prostético, en la cual encontramos la lipoproteína, glucoproteína, nucleoproteína, cromoproteína. Las características de las proteínas son varias. Tenemos que constan de 20 aminoácidos unidos por enlaces péptidos, como ya lo habíamos dicho. Dicen que su peso molecular varía entre 5.000 y varios millones más. Como su formación se mantiene por fuerzas débiles, es fácilmente alterada por un ligero cambio del pH o temperatura o disolvente. Tiene como función la contracción muscular, la respiración celular, transporte de oxígeno, también nos sirve como inmunológico, ayuda en el ADN en la expresión de los genes, sirve de replicación, transducción, transcripción de la información genética. Bueno, ahora vamos a hablarle sobre los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría son biomoléculas y están conformadas por carbono e hidrógeno y tienen oxígeno por muy bajas cantidades. Aquí muestro la estructura, explico pues la estructura de los lípidos, que está conformada de 16 y 18 carbonos. Estas se diferencian porque son saturados e insaturados. Los saturados es cuando no poseen doble enlace, esto los hace que sean más flexibles y sólidos a temperatura ambiente. Y los insaturados sí tienen cadenas dobles, triples, pero son rígidos y líquidos aceitosos. La caracterización de los lípidos es que son insolubles en agua, se diferencian de los glúcidos por su tipo de enlace y son solubles en solventes orgánicos como éter, acetona y cloroforo. Aquí tenemos la clasificación de los lípidos, que ellos se clasifican en saponificables e insaponificables. En esto encontramos acilglicerol, el fosfolípido, esfingolípido, lipoproteína y las ceras. Estas son característicos porque no tienen ácido graso en su estructura. A diferencia de los insaponificables, que sí contienen ácido en su estructura, y encontramos la prostaglandina, isopreno y los esteroides. Vamos a hablar un poco de los ácidos grasos, que son ácidos
carboxílicos que contienen en general cadenas de hidrocarbono de longitud variable entre 12 y 20 carbonos. Estos ácidos se unen a partir de un extremo de carboxílico. Voy a explicar un poco de los que pertenecen a los saponificables. Vamos a hablar de los fosfolípidos, que son los más importantes, desempeñan múltiples funciones en los seres vivos. Y lo primero y lo más importante es que hacen una función en la estructura de la membrana. La lipoproteína, su estructura es micelar, está conformada por ésteres de colesterol y estas se dividen en lipoproteínas de membrana, que como su nombre lo indica, estas ayudan al mejoramiento de la célula, y la lipoproteína de transporte, que ayuda a transportar líquido al torrente sanguíneo, sirve como un vehículo. Las ceras son mezclas complejas de líquidos no polares. Esta ayuda a cubrir lo que son las hojas, en los frutos, los tallos, en la piel de los animales, y está conformado por ácidos grasos y alcoholes. Bueno, en los insaponificables tenemos la prostaglandina, que son derivados de los ácidos grasos esenciales. Tiene 20 átomos de carbono y su esqueleto es de ácido protanoico. Se sintetizan en casi todas las células de los organismos, menos en los eritrocitos. Los isoprenos tienen unas derivaciones. En una de esas tenemos el terpreno, que son compuestos líquidos morenos constituidos por múltiples unidades de hidrocarburos insaturados de 5 carbonos. Estas suelen de ser tipo cabeza-cola, cola-cola, cola-cabeza o irregular. Pueden tener estructura cíclica o lineal. Y en los terpenos podemos encontrar lo que son las vitaminas A, K y O. Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en los alimentos, pero que no pueden ser sintetizados por el organismo. Por ende, tenemos que suministrarlo en nuestra alimentación con dietas pequeñas. Los esteroides son derivados de los triterpenos con 4 anillos de fusión. Estos encontramos los esteroles, los ácidos biliares, las hormonas esteroides y las hormonas sexuales. Los lípidos tienen como función biocatalizadores, ayudan a la estructura de la célula como transporte, reserva de energía, constituyen en la membrana, hormonas, vitaminas. Bueno, ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos, que son biomoléculas portadoras de la información genética. Estos son biopolímeros, tienen un peso molecular formado por subunidades estructurales y monómeros denominados nucleótidos. Estas se clasifican de 2 tipos, en el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El ADN lo podemos encontrar en el núcleo de la célula y en algunos organelos, y tiene como función el almacenamiento y transmisión de la información genética. El ARN actúa como en el citoplasma y lo que tiene como función es ejecutar las órdenes que manda el ADN y se encarga de sintetizar proteínas. La clasificación del ADN y el ARN. Básicamente estos se clasifican en monosacáridos y bisacáridos. El ADN tiene su estructura lineal y circular, y en el ARN tiene todas las estructuras del ARN, tanto mensajero, el transportador, el mitocondrial, y en el caso de los bicatenarios tienen los virus. Las características de los ácidos nucleicos es que están formados por bases nitrogenadas, pentosa y grupo de fosfato, y que, la unión de estos dan un nucleótido. Entonces, las bases nitrogenadas están conformadas por purina y pirimidina. En la purina encontramos la adenina y guanina, y la pirimidina, la timina y la citosina. En el caso del ARN, la timina la cambiamos por el uracilo, que esta es una de las diferencias que hay entre el ADN y el ARN. Las pentosas están conformadas, como su nombre lo indica, por 5 átomos de carbono, contienen grupos hidroxilo y un grupo carbonilo. Estas prestan como aldehídos o como cetonas. Encontramos el D-ribosa presente en el ARN
y el D2-desoxirribosa que lo encontramos en el ADN. Los nucleósidos y nucleótidos. La unión de una base nitrogenada con una pentosa dan lugar a un compuesto llamado nucleósido. Y los nucleótidos son los ésteres formados por los nucleósidos. Están formados por la unión de un grupo fosfato de una de 5 pentosas. Grupo fosfato. Los grupos fosfatos están formados por anillos trivalentes constituidos por un átomo fósforo central y 4 átomos de oxígeno, y su función son adicionar las proteínas de la unión entre el fosfato y un grupo hidróxido libre formado por ésteres de fosfato. La función de los ácidos nucleicos, como ya sabemos, es la transcripción del ADN en forma de ARN, sirve como material genético, apartamiento de síntesis de proteínas haciendo copias parciales. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos, que son biomoléculas abundantes en la naturaleza y son derivados de los aldehídos y cetónicos. La función es que sirven como fuente de energía, elementos de estructura y en la producción de biomoléculas como proteínas, lípidos, aminoácidos, purina y pirimidina. Se caracteriza por almacenar energía, son solubles en agua, son moléculas orgánicas esenciales para la vida y están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Estas se clasifican en monosacáridos, disacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos tienen un peso molecular muy bajo, pero no pueden hidrolizar a moléculas no pueden ser hidrolizadas por moléculas más sencillas. Estas tienen moléculas de triosa, tetrosa, pentosa, heptosa. Esto depende según tenga su componente estructural. En los monosacáridos tenemos lo que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos son moléculas formadas por 2 monosacáridos unidos mediante un enlace glúcido. Están conformados por la lactosa, la maltosa, celobiosa y la sacarosa. Acá explicamos cada uno de estos componentes. Pasamos a los polisacáridos, que también son llamados glucanos. Son biomoléculas que se encuentran formadas por la unión de una importante cantidad de monosacáridos. En esto encontramos azúcares simples más sencillas. Estas se dividen en 2 tipos. Homoglucanos, que están formados por un solo tipo de monosacáridos, y heteroglucanos, que contienen 2 o más tipos de monosacáridos. También tenemos los oligosacáridos, que son polímeros que contienen hasta 10 o 15 monómeros y que la mayor frecuencia se encuentran unidos por polipéptidos en ciertas glucoproteínas y algunas glucoproteínas. Encontramos 2 clases, que son el enlace N y el enlace O. Los oligosacáridos N están unidos a polipéptidos por enlaces glúcidos N que forman un grupo de amidas en las cadenas laterales de aminoácidos de asparagina. Y el enlace O están unidos a polipéptidos por los grupos hidroxilo de cadenas laterales de aminoácidos serina o treonina en las cadenas polipéptidas o por los grupos hidróxidos de lípidos de membrana. Estas moléculas pueden ser estructural, lineal o ramificadas. Aquí tenemos las referencias bibliográficas de donde saqué la información y muchas gracias.